El bloque de la figura tiene una altura h y un ancho b. Calcular el mínimo ángulo θ para que el sistema permanezca en equilibrio. Y les da una gráfica donde les indica que hay rozamiento en el plano horizontal y a qué altura se encuentra aplicada cada una de las tensiones que está unida al bloque de peso W. Por la indicación del problema también entendemos que los dos pesos son iguales, tanto el del bloque que está sobre la superficie horizontal como el bloque que está colgando de los cables. Tenemos entonces esta situación donde cada uno de estos cables está a h sobre 4. Acá también es h sobre 4, pero en este caso sería ya, entonces, con respecto al suelo, sería 3/4 de h. Toda la altura menos el 1/4 que está acá. Ese es el sistema. Bien. Entonces, primeramente voy a hacer el diagrama del cuerpo libre de este punto. Vamos a llamarle el punto A. Y luego voy a trabajar con el punto B y en breve les explico por qué elegí ese extremo. Entonces, DCL del punto A. En el punto A se encuentran las tres cuerdas unidas. Voy a considerar T1, T2 y T3, que va a terminar siendo igual al peso, ¿verdad? Entonces voy a tener T1, T2 y T3. Ahora, como el ángulo de inclinación, según la figura, es el mismo de ambas cuerdas, al hacer sumatoria de fuerzas en el eje X, yo me voy a dar cuenta que las tensiones 2 y 1 tienen que ser iguales. Porque voy a tener T2 coseno de θ positivo menos T1 coseno de θ igual a 0. Quiere decir que despejando esto, el coseno de θ se termina simplificando y me queda que T2 va a ser igual a T1. Así también en la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, voy a tener que T1 seno de θ más T2 seno de θ, las componentes verticales que son los catetos opuestos, menos T3 tiene que ser igual a 0. Y como T1 y T2 son iguales, va a ser 2 veces T1 seno de θ igual a T3. Donde T3, por el diagrama de su cuerpo libre, podemos hacer si quieren, pero es muy sencillo, vamos a tener T3 y el peso. Entonces quiere decir que T3 sería igual al peso. Esta es una primera ecuación que vamos a estar necesitando. Ahora me voy al bloque. DCL del bloque. ¿Qué fuerzas hay en el bloque? Tenemos el peso W, tenemos T2, tenemos T1, tenemos la normal y la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento yo puedo suponer hacia cualquier lado. Igualmente, si hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje X, vamos a encontrar que como T2 y T1 son iguales, no hay una intención de traslación del bloque. Quiere decir que esa fuerza de rozamiento va a tender a 0. Como las fuerzas horizontales están equilibradas, no hay una intención de deslizar hacia uno de los lados.
Por lo tanto, la única intención que va a tener el bloque es de volcar. ¿Y hacia qué lado va a volcar? ¿Quién produce más momento? ¿T1 o T2? Si T2. yo hago una comparación con respecto a la altura, T2 está más alto, por lo tanto T2 produce más momento. Quiere decir que va a tender a hacerle volcar con respecto al extremo B. Por eso había elegido justamente el extremo B dentro de mi figura, porque yo ya pude anticiparme que el bloque va a querer volcar hacia ese extremo. Entonces la normal va a tender a irse hasta ese punto, que va a ser el último punto que le va a producir equilibrio. Entonces, al hacer la sumatoria de momentos en el punto B igual a 0, voy a tener el peso, que está otra vez a la mitad de mi bloque, ¿verdad? Entonces va a ser B sobre 2, ya que el ancho del bloque es B. El peso por B sobre 2 va a producir momento positivo porque gira en sentido antihorario. T1, T1 para llegar al punto B también gira en sentido antihorario, entonces va a ser momento positivo. T1 es una fuerza horizontal, entonces su distancia es vertical, corresponde a esto que sería justamente un cuarto de H. Y T2 produce momento negativo porque es en sentido horario. Así que va a ser menos T2 por su distancia, que es, como la fuerza horizontal, la distancia de la vertical, y que es 3/4 H, según lo que tenemos allá indicado. Bueno, pero ¿qué pasa? T1 y T2 son iguales, dice, ¿verdad? Entonces voy a tener B, W por B sobre 2. Paso al otro lado. T2 ya reemplazo por T1. T1, 3/4 H. T1, 1/4 H va a pasar restando. T1, 1/4 H. Y estos dos se pueden restar porque son T1 y H ambos. Entonces va a ser 3/4 menos 1/4, que queda 2/4, que termina siendo un medio. Un medio de H. Como ven acá, un medio se simplifica. Y esa sería mi ecuación número 2, que es W por B es T1 por H. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es combinar mi ecuación 1 y mi ecuación 2. Voy a borrar esta parte del gráfico para tener más espacio. Lo que voy a hacer es reemplazar el peso dentro de la ecuación 2. Voy a tener 2T1 seno de tita por B es igual a T1 por H. Así que T1 se simplifica, 2B está multiplicando, va a pasar dividiendo, seno de tita va a ser igual a H sobre 2B. Y para despejar el ángulo que era mi incógnita, voy a pasar el seno como arcseno. Arcseno de H sobre 2B. Y ese es el ángulo que produce el equilibrio dentro del cuerpo, dentro del bloque que está apoyado en la superficie horizontal. Como ven, en este caso el coeficiente de rozamiento no nos fue útil porque al estar equilibradas las fuerzas, las tensiones, no actuaba ningún rozamiento dentro del cuerpo. El siguiente ejercicio presenta un bloque A que tiene 50 kilogramos y que está sobre una superficie horizontal rugosa, cuyo coeficiente de rozamiento es 0,25. Se desprecia la fricción en la polea C, ¿verdad? La polea fija C, y les pide determinar el máximo peso o la máxima masa, mejor dicho, del cilindro suspendido, que es el bloque B, sin producir un movimiento en el bloque A. Nos da las dimensiones del bloque A y el punto de aplicación de la cuerda
Este ángulo no nos da como conocido, pero en el gráfico sí nos da una relación de triángulos que nos marca que los catetos son 3 y 4. Quiere decir que yo puedo calcular, fácilmente por Pitágoras puedo calcular 5, y luego coseno de alfa va a ser 4 quintos, que sería 0,8, y seno de alfa va a ser 3 quintos, que sería 0,6. De esa manera ya conozco el seno y el coseno, que es seguramente lo que voy a estar necesitando de, del valor de alfa. Bueno, tengo entonces este sistema. Lo que voy a hacer es analizar, por un lado, el bloque B no me va a dar muchos datos, simplemente me va a decir que el peso del bloque B va a ser igual a la tensión en la cuerda. Pero es importante ya que justamente la masa de B es lo que quiero calcular. Me voy ahora al bloque A. En el bloque A sí tengo que detenerme un rato porque ahí es donde puede perder el equilibrio del cuerpo. Tengo por un lado su peso, tengo la tensión en la cuerda, que forma con la horizontal un ángulo alfa, tengo la fuerza de rozamiento. Como le estoy estirando hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento actuaría hacia la derecha. Y me falta la normal. La normal, que como estoy estirando desde una cierta altura hacia la izquierda, la normal lo que va a hacer es acercarse al borde izquierdo. ¿Por qué? Porque esto querría volcar justamente hacia la izquierda. Entonces, la normal va a ir contrarrestando esa intención de vuelco y va a producir, va a acercarse hacia el extremo izquierdo. ¿Cuándo va a estar por volcar el cuerpo? Cuando la normal llegue a ese extremo. Ese va a ser su último punto de contacto, donde va a estar a punto de volcar el bloque. Si llega a ese extremo, entonces está ya por volcar. Si la fuerza de rozamiento llega a su máximo valor, entonces va a deslizar. Lo que tenemos que analizar en este ejercicio es cuál de las dos cosas ocurre primero. Y para eso ya sabemos que vamos a suponer que una ocurre, y a partir de suponer que una ocurre, vamos a revisar qué pasa con la otra. Vamos a corroborar que nuestra suposición es correcta. Acá voy a llamarle X a la distancia a la que está aplicada la normal. Esto según el ejercicio es 0,3 metros y el ancho del bloque es de 0,25, así que el peso de este extremo está a 0,125 metros, la mitad. Perdón. Bueno, entonces, voy a suponer que el bloque está por deslizar. Si está por deslizar es porque la fuerza de rozamiento llega a su máximo valor, que es mu sub s por la normal. Voy a hacer entonces sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Sumatoria de fuerza en el eje X. Voy a tener la fuerza de rozamiento menos la componente horizontal de la tensión, que va a ser T por coseno de alfa. Coseno de alfa era 0,8, así que la fuerza de rozamiento es 0,8 por la tensión. Voy a tener entonces también sumatoria de fuerzas en el eje Y, positivo para arriba. La vertical de la tensión, que va a ser T seno de alfa, cateto opuesto, más la normal menos el peso de A. Algunos datos que me había olvidado de anotar acá son el coeficiente de rozamiento, que era 0,5, 0,25, perdón, y el peso del bloque A era 50 kilogramos, así que va a ser 490 newton. Entonces acá T por seno de alfa va a ser 0,6T, más la normal menos el peso, que es 490. Así que mi normal es 490
menos 0,6t, despejando de ahí. Reemplazo eso dentro de mi ecuación. Fuerza de rozamiento, como tiene que llegar a su máximo valor, va a ser 0,25 por la normal. Y la normal es 490 menos 0,6t igual a 0,8t. 0,25 por 490 es 122,5. 0,25 por 0,6 es 0,15. 0,15 pasó sumando. 0,95t. Y 122,5 dividido 0,95 me sale que la tensión es 128,95 newton. Con esa tensión, la normal, ¿cuánto sale? Sale 490 menos 0,6 por el valor de t, sale 412,63 newton. Bueno, lo siguiente es averiguar si lo que yo supuse es correcto. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a calcular dónde está ubicada esa normal. Si la normal está dentro del contacto entre el bloque y el suelo, está correcto. Quiere deslizar antes de volver. Pero si esta X me sale negativa, quiere decir que la normal va a estar de este lado, donde ya no hay contacto. Y por ende, no puede ser, ¿verdad? Y en ese caso, quiere decir entonces que el bloque vuelca antes de deslizar. Entonces, ahora lo que voy a hacer es sumatoria de momentos. Voy a hacer sumatoria de momentos en este extremo. Llamarle el punto O. Sumatoria de momentos en O. Igual a 0. Antihorario positivo. ¿Cuáles son las fuerzas? Por un lado tengo el componente horizontal de la tensión. Es T por coseno de alfa. Gira en sentido horario, por lo tanto positivo. ¿A qué distancia? Si la fuerza es horizontal, la distancia tiene que ser vertical, 0,3. T coseno de alfa por 0,3 entonces. La componente vertical de la tensión pasa por el punto O, quiere decir que no produce momento. La fuerza de rozamiento también pasa por O, no produce momento. Tenemos el peso que gira en sentido horario, va a ser momento negativo, y está a una distancia de 0,125. Si la fuerza es vertical, la distancia tiene que ser horizontal, 0,125. Y la normal también produce momento porque está de una distancia X, que es justamente lo que queremos calcular. Gira en sentido antihorario, así que va a ser momento positivo por X. Donde acá ya conozco todo, conozco la tensión, conozco coseno de alfa, conozco el peso de A, conozco la normal. Lo único que me queda como incógnita es X. Entonces va a ser 412,63 por X. ¿Es igual a qué? Esto que está restando ya pasa sumando. 490 por 0,125. Esto que está sumando lo voy a pasar restando. T, que ya reemplazo la T, 128,95 por coseno de alfa. Coseno de alfa era 0,8 y por 0,3. Todo esto pasa sumando, todo esto pasa restando, por eso me quedo solamente normal por X. Va a ser 490 por 0,125 menos 128,95 por 0,8 por 0,3. Y eso paso dividiendo el 412,63 y me queda que la X es 0,073 metros, que si pongo en centímetros sería 7,3 centímetros. O sea que efectivamente, acá yo tenía 25 centímetros. La mitad sería 12,5 centímetros. Y el cuerpo, o sea, perdón, la normal está a 7,3. Ahí más o menos. O sea que efectivamente el cuerpo
ya quiere deslizar antes de que quiera volcar. Por lo tanto, mi suposición fue correcta. ¿Qué hubiera pasado si yo asumía que volcaba antes de deslizar? Si volcaba antes de deslizar, al toque, la normal no iba a tener momento, no iba a ser una incógnita y podía sacar rapidísimo la tensión. Una vez que tenía la tensión, calculaba la fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento comparaba con la máxima. Y por supuesto, en este caso me iba a salir que la fuerza de rozamiento ya superaba la máxima. Y eso iba a implicar que lo que yo supuse estaba mal y tenía que volver a empezar. Bueno, finalmente, como yo ya comprobé que lo que yo supuse es correcto, y como la tensión en la cuerda era igual al peso del bloque B, ya puedo calcular la masa del bloque B. Va a ser 128,95, es igual a la masa de B por 9,8. Y de ahí ya saco el valor de la masa, 128,95 dividido 9,8, me sale 13,16 kilogramos. Y ese es el resultado final del ejercicio. El ejercicio nos pide el máximo valor de la fuerza F para el cual el bloque permanece aún en equilibrio. Nos da las dimensiones del cuerpo, nos da la masa del bloque, el ángulo con que se aplica la fuerza F. Lo único que desconocemos es el valor de la fuerza F. Nos da también el coeficiente de rozamiento, de 0,6. Bien, entonces pasamos a hacer nuestro DCL. ¿Qué fuerzas actúan en el bloque? Actúa la fuerza F, que está inclinada a 30 grados. Actúa la normal, el peso y la fuerza de rozamiento. Como mi fuerza está estirando hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va a actuar hacia la izquierda. Y al estirar hacia la derecha, esto querría volcar hacia la derecha, hacia este extremo. Entonces la normal va a ir también hacia ese lado. Bueno. Nuevamente tenemos una situación en la que el bloque puede querer volcar o deslizar. En este caso lo que voy a hacer es condicionar a que el bloque inicialmente quiere volcar y ver si esa es la situación correcta a través de la fuerza de rozamiento. Entonces voy a iniciar considerando, suponiendo que el bloque quiere volcar. ¿Eso qué implicaría? Que la normal va a ir al extremo, el extremo derecho, que yo voy a llamar el punto O. Entonces la normal se encuentra en O, ¿verdad? En el punto O. No quiere decir que la normal es cero ni nada por el estilo. La normal tiene que equilibrar la teoría de fuerzas pero la posición en la que está es en el extremo derecho, que es el último punto antes de que el bloque vuelque. Entonces lo que voy a hacer es sumatoria de momentos con respecto al punto O, antihorario positivo. ¿Qué fuerzas tengo? La normal no hace momento porque está en O. Se encuentra ubicada en O. La fuerza de rozamiento tampoco produce momento porque también pasa por O. La vertical de la fuerza tampoco produce momento. La vertical, esta fuerza tengo descompuesta en la horizontal y en la vertical. La vertical es la que no produce momento, ya que pasa por O. La horizontal sí produce momento. Vamos a calcular su momento. Va a ser un momento negativo, porque es en sentido horario, y está, como la fuerza es horizontal, la distancia es vertical y es la distancia D. Así que va a ser Fx por D negativo.
Por otro lado, y por último, el peso que produce momento positivo antihorario a una distancia que va a ser la mitad de la base, que es V, entonces va a ser V sobre 2, más W por V sobre 2. Bueno, entonces, como yo conozco las tensiones y conozco el peso del cuerpo, puedo sacar la fuerza que hace que la normal llegue a ese extremo. Va a ser W por V sobre 2 es igual a F coseno de tita por D. Y reemplazo todos los valores conocidos. El peso, que era de 50 kilogramos, entonces va a ser 490. V sobre 2, puedo dejar en centímetros. Puedo dejar en centímetros porque todo está en centímetros. Entonces no me va a generar ningún problema dentro de la ecuación. Va a ser V sobre 2, va a ser 8. Si quieren pasar a metros, también pueden hacerlo. Coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Y el valor de D es 30 centímetros. Así que F es 40 por 8 por 2 dividido 30 raíz de 3. El valor de la fuerza que hace que esto quiera volcar es de 150,88. Ahora lo que voy a hacer es corroborar. Y voy a hacer a través de la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Voy a tener F coseno de alfa, la componente horizontal, menos la fuerza, coseno de tita, menos la fuerza de rozamiento. Quiere decir que mi fuerza de rozamiento vale ¿cuánto? Vale 150,88 por coseno de 30 grados. Y es 130,67 newton. Por otro lado, mi sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Voy a tener F seno de 30, es positivo porque va hacia arriba, más la normal, menos el peso. Quiere decir que mi normal es 490, que es el peso, menos la fuerza por seno de 30. Va a ser 414,56 newton. Y con esa normal puedo calcular la fuerza de rozamiento máxima. El coeficiente era 0,6. Por la normal, me queda que la fuerza de rozamiento máxima es 248,04 newton. Está muy por encima de la fuerza de rozamiento que me salió. Quiere decir que efectivamente el bloque quiere volcar primeramente. O sea que esta fuerza, que fue la fuerza que hace volcar el bloque, es la máxima que se puede aplicar. Si esta fuerza de rozamiento me salía menor a la que obtuve de la sumatoria de fuerzas, la fuerza de rozamiento máxima es menor, quiere decir que quiere deslizar, y con esa condición de deslizamiento tendría que calcular la fuerza F.